Y esta idea que usamos para calcular el error o la sensibilidad del modelo de Eratóstenes se extiende en general para cualquier tipo de función. Si tenemos una función de la forma y igual a f de x, entonces la sensibilidad de y con respecto a errores pequeños, es importante, de x es justamente la derivada de y con respecto de x por x entre y. Y de la misma manera, esencialmente, se puede extender para funciones de varias variables. Si la sensibilidad de y con respecto a errores pequeños de xy, de una variable xy, cuando tenemos una y como una función de x1 hasta xn, va a ser justo la parcial de y con respecto a xy por xy entre y. Ahora, usualmente medimos la sensibilidad para una cierta medición, ¿sí? Como lo hicimos en el caso del modelo de Eratóstenes, por ejemplo, ¿no? Que partíamos del C0, ¿no? de teta 0, perdón. Entonces, para medirla alrededor de esa medición, para ver qué tan sensible es, pues simplemente calculamos esta función, o esta en su caso, ¿sí? Y evaluamos la derivada en x0 y este cociente en x0 entre f de x0, ¿sí? Y de cierta manera eso lo que nos está diciendo es la sensibilidad cercana al punto x0, donde x0 es la medición que obtuvimos de la variable x. Y lo mismo sucede en este caso. Entonces, para ejemplificar el uso de esta función de sensibilidad, vamos a regresar un poquito nada más al modelo de Aristarco. Entonces, en el modelo de Aristarco, la función era r, que era la tasa de entre las distancias de la Tierra al Sol y de la Tierra a la Luna, era la secante del ángulo θ, ¿sí? Entonces, al obtener la sensibilidad de r con respecto a errores pequeños en θ, esto nos da θ por tangente de θ, ¿ok? Y esto, si lo evaluamos en los 87 grados que midió Aristarco, nos da un valor de 28.953. Esto quiere decir que errores, recuerden, esto es esencialmente qué tan grande es el error en la predicción con respecto al error en la medición. Entonces, lo que quiere decir esto es que es un error brutal, ¿sí? El error es prácticamente 29 veces más grande, el error en la predicción del modelo, que el error que hubo en la medición. Entonces, errores pequeñitos en la medición nos dan errores muy grandes en las predicciones del modelo. Y en general esta formulita se comporta bastante bien o bastante similar, aun cuando el delta C o el delta X en este caso no sea muy chiquito, ¿no? Siempre y cuando no sea demasiado grande se comporta suficientemente bien, o sea, no hay mucha diferencia entre esta y la versión de la cual dedujimos esta fórmula. Y bueno, para finalizar este video vamos a dar un poquito de historia de este modelo de Eratóstenes. Desafortunadamente el modelo de Eratóstenes pasó muy desapercibido, es más famoso ahora de lo que lo fue en su tiempo, ¿sí? Realmente la mayoría de la gente importante, de los matemáticos, etcétera, lo ignoraron, y algunos incluso hicieron otros modelos como Poseidonios o Ptolomeo, que se basó en el modelo de Poseidonios. Y de hecho ese error se propagó porque ese modelo no era bueno, era bastante más sensible que el de Eratóstenes, y entonces generaba predicciones del tamaño de la circunferencia de la Tierra mucho menores. Y entonces Cristóbal Colón decide creer en esos modelos, ¿sí? Entonces dice que la circunferencia es más pequeña, y al no conocer la existencia de América, pues justamente es lo que lo lleva a pensar que al llegar a América realmente ya había dado toda la vuelta a la Tierra y ya estaba en la India, ¿sí? Pero porque el modelo en el que basó sus cálculos predecía, era bastante más sensible a los datos, era menos robusto y predecía que la Tierra era mucho más pequeña. Y entonces en esta situación muy particular pues se acaba bien, porque seguramente si hubiera
creído en el modelo de Eratóstenes se hubiera dado cuenta que la Tierra era mucho más grande y posiblemente no se hubiera animado a navegar. Recuerden, no estaba suponiendo que había otro continente, sino que iba a dar toda la vuelta hasta llegar a la India. Entonces, si hubiera sido mucho más grande, posiblemente hubiera dicho, bueno, no, está demasiado lejos, no hay manera de llegar por el otro lado. Entonces, en este caso particular, sí fue bueno el hecho de que se creyera en el modelo, pasar en el modelo de Poseidonio, sin el del Eratóstenes. Pero en general la robustez es una propiedad muy importante, ¿sí? Porque nos permite eh, darnos cuenta qué tan sensible, ¿sí? O sea, porque los datos, como ya vimos al principio del curso, siempre van a tener errores de alguna manera, ¿sí? Pero si nuestro modelo es suficientemente robusto para que esos errores no representen errores grandes en las mediciones, pues podemos sortearlos de cierta manera, así como vimos todo un tratamiento para los datos. Eso también nos ayuda a que, aun considerando esos pequeños errores o con pocas mediciones, no haya mayor problema en las predicciones del modelo. Por eso es súper importante el análisis de robustez. Ahora, hay que tener cuidado porque a veces esta función de sensibilidad no se comporta así como súper bonito, en particular si nuestra función f, recuerden si habíamos dicho y igual a f de x1 hasta xn, no es una función suave, bonita, podría tener cosas raras esta función de sensibilidad. Por poner un ejemplo absurdo, imagínense que ustedes van en un coche y de repente hay un acantilado, ¿no? Entonces ahí van en su cochecito y hay un acantilado, ¿sí? Entonces si la función de nuestra salud es una función que depende de esta distancia x0, pues si la distancia llega hasta el barranco y le sumamos un epsilon y entonces nos caemos, pues va a haber un cambio sustancial en la función de salud, ¿sí? Y entonces eso es algo que en la función de sensibilidad, en particular la que tiene que ver con la derivada, no nos va a decir tan de manera adecuada, como que ahí requerimos algunas condiciones sobre la función, que sea suave, que sea diferenciable, etcétera, etcétera, ¿sí? Y cuando las funciones tienen este tipo de discontinuidades, ya no se comportan tan bien y hay que hacer como un análisis más puntual de la sensibilidad, ¿sí? Y bueno, este podría parecer un ejemplo bastante burdo, ¿no? Pero pues hay muchos ejemplos de muchas funciones y situaciones en la vida real que pequeños cambiecitos hacen grandes cambios, ¿no? Por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, cuando matan al archiduque Fernando de Austria, pues eso genera, hay quien dice que eso genera esencialmente la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces el pequeño cambio que fue la muerte de un archiduque genera todo un cambio brutal, ¿no? O hay quien dice que la Gran Depresión en Estados Unidos fue causada simplemente por un mal día en las tasas de cambio en Nueva York. Incluso a nivel más personal, pues hay días que tenemos un mal día, ¿no? Y tomamos o nos vemos forzados a tomar una decisión en ese mal día que de repente nos damos cuenta que no fue la mejor y repercute en muchos ámbitos esa pequeña decisión que tomamos en un día malo o en una decisión pequeña incorrecta, de repente tiene consecuencias muy graves. Entonces todos esos ejemplos esencialmente son ejemplos de sensibilidad de ese tipo de funciones. Y bueno, más recientemente muchos matemáticos han trabajado como en hacer una teoría para este tipo de funciones que tienen discontinuidades o cosas así, que se le llama la teoría de catástrofe. Y en general, aunque captura una buena parte de la verdad matemática en términos de las cuentas del análisis matemático, desafortunadamente hasta la fecha, al menos hasta donde yo sé, no ha sido capaz de dar como predicciones súper buenas de algo. Entonces en ese sentido esa teoría es un poco criticada. Y la complicación usual, o sea, o en general viene de, pues de qué tan alta es esta colina, ¿no? O sea, qué tanto realmente esa sensibilidad a ese pequeño error puede hacer una diferencia en el modelo, ¿sí? Entonces, la crítica en ese sentido, que es una crítica que no se ha logrado hacer una buena predicción, pues esencialmente depende de que esas funciones pueden ser
demasiado distintas, ¿sí? O tener estos brincos muy grandes que pueden hacer que sea muy sensible alrededor de un punto o una función, ¿sí? Entonces, vamos, la crítica es más desde un nivel como de utilidad que de un nivel teórico.